conocimiento de ella en el ámbito de las infecciones interhospitalarias. Esa en realidad era la razón. Hoy vamos a tocar en las próximas 5 horas. Yo dije, me voy a quedar atrás, no me voy a quedar atrás si fisiología de la cosa. No, vamos a tratar de verdad, muchachos, uno de los temas más bonitos ¿no? de ver en el área de microbiología, que es Mycobacterias. Dentro de este género, este grupo de microorganismos, vamos a hablar de Mycobacterium tuberculosis, por supuesto, que hoy en día pues, nos tiene así también un poco preocupados. No podemos hablar de un brote, que tengamos un brote, pero sí hay una serie de situaciones desde el punto de vista de la salud pública que nos llevan a pensar que de una u otra manera pudiéramos tener un repunte, bueno, es más, lo estamos viendo. Entonces, no es que haya un brote. De todos modos, en la región, en nuestra región, cuando digo región me refiero a Latinoamérica, recuerden que nuestra idea, nuestra visión, nuestra concepción de la tuberculosis es muy diferente, por ejemplo, a países como Estados Unidos, como Europa. Mientras Estados Unidos, por ejemplo, maneja quizás 2 casos de tuberculosis cada 100.000 habitantes, nosotros ya estamos rondando los 50. Entonces la diferencia es muy grande. Recuerden también que Estados Unidos no contempla la vacuna BCG, que es la vacuna que colocan a los recién nacidos. ¿Sí? Eso sí lo recuerdan, la vacuna que se le coloca al neonato, tenemos hasta 4 años para colocarla. Estados Unidos no lo utiliza, ni tampoco los países que tengan incidencia o prevalencia por debajo de 5 o 10. Eso queda realmente ceñido a nuestra área geográfica. Entonces, pues nosotros siempre estamos con ese dolor de cabeza de la tuberculosis y bueno, afortunadamente la semana pasada recibimos la noticia de que el Fondo de Reserva del Banco Mundial, el Fondo de Reserva, Banco Mundial de la OPS, es el fondo de reserva que se encarga de enviarnos las vacunas. Las vacunas, por ejemplo, ahora, en el caso de COVID, ¿de dónde salían las vacunas que nos colocaron? De ese fondo de reserva de la OMS, de la OPS. Ese fondo de reserva es mantenido por los países que compran las vacunas y ellos tienen un excedente luego de dosis. Entonces esas dosis que sobran, si así se quiere, regresan a ese fondo de reserva y esto es asignado a los países que por diferentes motivos pues no tenemos los recursos económicos para comprar de primera línea la vacuna. Por eso es que nosotros tardamos en comenzar a aplicar los esquemas que indique la OMS en un brote, en un momento determinado. Y lo mismo sucede con el tratamiento. Para los pacientes HIV y para los pacientes con tuberculosis, la semana pasada ese fondo de reserva respondió y nos enviarán un lote importante, significativo de tratamiento para pacientes HIV y para pacientes con tuberculosis. Eso es una gran noticia y bueno, esperemos que la próxima semana se haga realidad. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar de Mycobacterias. Obviamente no podemos comenzar el tema sin hacer esta introducción de 6 horas de Robert Koch. No, pero ya ustedes a Robert Koch lo conocen, ya hemos conversado sobre él al inicio de la microbiología, en la historia. Sí, no podemos pasar por alto el trabajo que él hizo en el campo de la microbiología. Allí, en la fotografía que tenemos, ya es un hombre de edad avanzada, bueno, un hombre que ya tiene cierta experiencia, pero Robert Koch comenzó como un médico muy joven en áreas rurales, cuando él comienza a trabajar en el área rural con los pacientes, sospechando de la posibilidad de la presencia de agentes que causaban las enfermedades infecciosas. Por otro lado, estaba otro de los grandes de la microbiología trabajando también en sus laboratorios, que es Pasteur, que es Luis Pasteur. Entonces, ellos de la mano, sin conocerse, comenzaron a trabajar de manera paralela en líneas de investigación muy similares. Y al final, bueno, pues ellos unen sus trabajos y tenemos el descubrimiento finalmente del bacilo de Koch y también recordarán ustedes los postulados.
Bueno, los postulados de Koch, Sí. que lo vimos nosotros ya en la introducción de la microbiología. Bueno, gracias a esos postulados de Robert Koch es que nosotros podemos comprender lo que es el mecanismo de patogenicidad o etiopatogenia de un agente infeccioso determinado, porque simplemente lo que tenemos que hacer es seguir los pasos que nos sugirió Robert Koch, sustituyendo el agente infeccioso. Entonces, a este señor le debemos la maravilla de haber identificado el agente infeccioso que durante mucho tiempo en Europa diezmaba la población. Y era tal la cantidad de pacientes que morían por tuberculosis que incluso la cosa era tan loca que hasta se tornó una moda morir por tuberculosis. No gente de alta alcurnia, gente de la realeza enfermada de tuberculosis, se retiraban a estancias y las familias, como una moda, seguían al enfermo y prácticamente pues para ellos estaba bien morir de tuberculosis porque era una enfermedad que si bien en principio afectaba a la población vulnerable, desnutrida, luego se tornó en una enfermedad que afectaba a músicos, a compositores, a pintores, y eso está descrito así en las artes. De hecho, por ahí tengo unas fotografías para mostrarles. Bueno, hablemos un poquito de los aspectos morfofisiológicos. El género Mycobacterium es un género especial, comparte las características propias que hemos venido trabajando a lo largo de estas semanas de los bacilos gram negativos, pero aquí lo vamos a acercar un poquito más por su estructura hacia los bacilos gram positivos. Tiene peptidoglicano, pero la particularidad más importante que tiene es la presencia de los ácidos micólicos. Comencemos a hablar un poquito de él, fíjense. Pertenece al orden actinomicetales. Dentro de los actinomicetales, ¿a quién recuerdan ustedes? Ya lo vimos. Actinomicetos. Ajá. Y dentro de esos actinomicetos, ¿a quién vimos nosotros? Que era el grupo de los actinomicetales. En ese grupo, cuando nosotros lo vimos, nos faltaba, de hecho, Mycobacterium. Pero como queríamos dar una clase, aparte, por eso no lo incluimos ese día, que era, recuerdan, las nocardias y actinomices. Son prácticamente de este grupo. Y recordarán también que la coloración preferencial para ellos era ¿cuál? Ziehl-Neelsen. Sí. Ellos se trabajan con la coloración de Ziehl-Neelsen. ¿Por qué? Por la presencia de los ácidos micólicos. El caso de Mycobacterium, fíjense, es una bacteria aerobia, inmóvil, no tiene esporas, no lo coloco allí, pero sí se describe una cápsula que pudiera hacer las veces en un mecanismo de evasión de la respuesta inmunológica. Pero es que esa cápsula es parte de todo ese componente de fosfolípidos, de lípidos, de glucolípidos que encontramos sobre la superficie de Mycobacterium. Algo interesante, está dispuesto en filamentos ramificados. Eso también entonces nos recuerda a nocardia y actinomices, que de hecho no eran bacilos como tal, recuerdan, eran como una cantidad de filamentos en el campo. Eso es el aspecto que da como hilos entre tejidos. Y no es un bacilo per se, ¿no? De hecho aquí en la imagen no se ve muy bien, pero fíjense, ellos forman estos conglomerados y estos conglomerados también se deben a un factor de virulencia, que lo vamos a ver ahora, que también está presente en nocardia, que es el factor cordón, que es lo que le permite la adherencia y dar ese aspecto de aglomeración. Fíjense, la pared celular similar, ya se los comenté, a los gram positivos, pero aquí tenemos la particularidad de los lipoarabinomananos. Este compuesto juega un papel fundamental como factor de virulencia y en la estructura como tal de la pared celular. Tiene altos niveles de ácidos micólicos de cadena larga, que le confiere esa característica de bacilo, alcohol, ácido resistente, y es el hecho de que es tan gruesa la capa de ácidos micólicos y de lípidos que lo hace resistente a los detergentes comunes, por ejemplo, y además resistente a la penetración de los antibióticos. Es complicado también tratar las infecciones con Mycobacterium, y aún más complicado cuando ya el paciente generó resistencia a los antibióticos que son tan escasos que se utilizan para tratar la tuberculosis pulmonar, por ejemplo.
En cuanto a las proteínas empleadas para la preparación del derivado proteico purificado, ¿qué cosa es eso? Forma parte de la estructura de la pared celular las proteínas. Proteínas que participan en el proceso de transporte de sustancias, proteínas que están ubicadas a todo lo largo de la membrana, atravesando la porción fosfolipídica con su porción hidrofóbica, hidrofílica. Eso ya ustedes lo manejan muy bien, lo conocen muy bien. Pero dentro de esas proteínas, que representan aproximadamente el 15% de la pared celular, tenemos las proteínas que van a fungir como tuberculina, que es el famoso PPD, que es el derivado proteico purificado, y es lo que nosotros utilizamos para el diagnóstico de la tuberculina. Es un diagnóstico certero, fidedigno, pero nos ayuda a orientar el cuadro clínico. Lo importante es que estas proteínas, con una naturaleza inmunogénica, son utilizadas para poder generar la masa tuberculina. En el caso del PPD, que es un derivado proteico purificado, es capaz, a través de la estructura que tiene, de generar una respuesta inmunológica y dar origen a lo que se conoce como la respuesta inmunológica retardada o de hipersensibilidad tipo 4. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste eso, y también lo utilizamos para el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, ya sabemos que se colorean con Sil-Nielsen, con Kinju o con Truvant, que es otra especie de colorantes tipo fluoróforos que pueden usarse para identificarlos. La coloración de Kinju es similar a la coloración de Sil-Nielsen. Si ya ustedes la han ido estudiando, la han leído, recuerden que el Sil-Nielsen tenemos que aplicar calor. Se aplica calor, en el caso de Kinju no utilizamos calor. Es una coloración como si fuese Sil-Nielsen, pero en frío. Esa es la diferencia. La mayoría son de crecimiento extremadamente lento. Fíjense, hasta 2 meses tendríamos que esperar para el crecimiento de la gente en el medio de cultivo. En el caso de algunas micobacterias, hay otras, ya lo vamos a ver, que no crecen en medio de cultivo convencional. Tenemos que utilizar otras formas de identificación, pero en el caso, por ejemplo, de Mycobacterium lepre, del complejo, y no Mycobacterium lepre como tal, porque no puede crecer en el cultivo, todo el complejo que se parece desde el punto de vista estructural y morfológico a él, no crecen de manera rápida. Otras crecen rápidamente, que son las famosas micobacterias atípicas. También las vamos a tratar al final de la clase, sobre todo con algunos casos clínicos para que vean la importancia que tienen. Ese tipo de bacterias a veces pasan desapercibidas en una serie de situaciones que ya vamos a ver y que hasta son comunes en los cuadros clínicos que nosotros vemos en nuestro entorno. Son muy exigentes desde el punto de vista nutricional y logran sobrevivir sobre superficies protegidos de la luz. Tienen que estar protegidos cuando de hecho los cultivamos en los laboratorios de referencia. Debemos mantener los tubos, el medio de cultivo, en este caso el Lowenstein-Jensen, que es un medio estándar, igual estándar, para el crecimiento del Mycobacterium tuberculosis, debemos reservarlos de la luz, debemos guardarlos en espacios donde no tengan acción de la luz directa. Y son sensibles a la pasteurización. Por ese lado tenemos esa ventaja. Ahora, la monoterapia puede alcanzar resistencia a los antibióticos a corto plazo. ¿Qué es la monoterapia? Cuando ustedes le indican al paciente solo un antibiótico y no se hace una combinación. ¿Cuándo sucede esa situación? Cuando obviamente ustedes como médicos están en una zona rural, no tienen más de un antibiótico para darle al paciente, pero bueno, comienzan a tratarlo. Lo que pasa es que el porcentaje de que ese paciente adquiera resistencia es muy alto. Tienen que buscar la manera de dar las terapias combinadas. De todos modos, tuberculosis, a pesar de la situación en la que estamos nosotros, es uno de los programas que ha funcionado muy bien en el país. Y aquí se tiene la premisa realmente de cumplir a través de las oficinas encargadas del seguimiento de las enfermedades infecciosas respiratorias, de dar el tratamiento al paciente bajo control. En el programa de tuberculosis, ustedes el programa de tuberculosis contempla que yo le doy a él el tratamiento y él debe acercarse al centro de salud a tomar un medicamento y yo debo dar fe de que él realmente lo tomó. O sea, eso
de alguna manera nos permite a nosotros controlar las enfermedades causadas por Mycobacterium tuberculosis y no saber finalmente si hay resistencia. Entonces, la monoterapia trae consigo ese problema. Aquí está la estructura que ya ustedes también deben conocer, ya se están familiarizando, de la pared celular de las micobacterias. Fíjense la gran cantidad de ácidos micólicos que tiene, esta estructura que está aquí, todos estos son los ácidos micólicos. Aquí está el LAM, el lipoarabinomanano, que es un papel esencial en el caso de factor de virulencia, y tenemos también pues los peptidoglicanos. Esta estructura de peptidoglicanos que está aquí la hace similar a las bacterias gram positivas. Y desde el punto de vista de accionar algunos elementos de la respuesta inmunológica, por ejemplo, utilizando manóxido, fosfatidil inositol, pareciera fungir como una especie de lipopolisacárido. O sea que eso me lo hace ver a mí como una endotoxina más hacia las bacterias gram-negativas. Pero estructuralmente podemos asociarla más hacia los bacilos gram positivos. Y aquí tenemos los géneros que vamos a tratar hoy en la tarde. Cuando ustedes estudien en la literatura, en los libros de microbiología, van a encontrar una lista muy amplia de especies del género Mycobacterium. Se reconocen actualmente aproximadamente 170 especies. De toda esa lista de especies, estas son con las que nos encontramos frecuentemente en el campo clínico. Por supuesto, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, que tienen como reservorios fundamentales al humano. Y en el caso de Mycobacterium tuberculosis, produce la tuberculosis pulmonar y diseminada, que es la tuberculosis miliar, no solamente pulmonar. Mycobacterium leprae, la lepra, que conocemos, y hay otro grupo, ellos son de crecimiento lento, en el caso de tuberculosis. Recuerden, Mycobacterium leprae, eso vamos a estar insistiendo toda la clase, no se cultiva, no tenemos medios de cultivo. La única forma de mantener a Mycobacterium leprae es utilizar modelos animales, específicamente modelos murinos o mamíferos del género de Dasypus, que es el famoso mexicano, ¿sí? Armadillo, que utilizaba Jacinto Convic para generar las vacunas y mantenerlo en crecimiento. Y luego tenemos las de crecimiento rápido, que están aquí, Mycobacterium abscessus, Mycobacterium chelonae, que junto con Fortuitum y Mycobacterium kansasi están asociados a infecciones generadas durante procedimientos estéticos. Eso es el riesgo más grande que tenemos en ese. Procedimientos estéticos, procedimientos de estética. Cuando nos acercamos a un cosmiatra a hacer cualquier tipo de procedimiento estético, sobre todo esto de mesoterapia, ¿saben? Esos son los casos que vamos a ver al final, que les voy a mostrar. Nosotros en el laboratorio de salud pública, en el laboratorio de microbiología, trabajamos con 2 casos de 2 pacientes en el año 2013, infectadas durante un proceso de mesoterapia. Una de ellas por aplicación de lo que se conocen hoy en día como las ampollas de alcachofa, que se utilizan como anticelulíticos, alcachofa y centella asiática. Eso es lo que reportaba la paciente, las ampollas que se compraban y la utilizaban para inyectársela en la vena abdominal. La otra paciente, esa fue aquí en Mérida, en un gimnasio aquí en la ciudad de Mérida. La otra paciente era del vigía y refirió también una infección, pero en ese caso era porque el agua que utilizaban para la limpieza del material, que a su vez iban a usar para aplicar la mesoterapia, era agua común y corriente, no era agua destilada, no era agua ni siquiera esterilizada, ni destilada, ni esterilizada, nada. Pero fíjense que aquí tenemos como fuentes de, fíjense, aquí está, fuentes, agua, aves por supuesto, animales, tierra, humanos, pero el agua era un factor común y logramos aislar a partir del agua el microorganismo. Y en el caso de la otra paciente logramos aislar a partir de una de las ampollas que recuperamos al microorganismo. Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en 1882 lo identifica Robert Koch. Es el agente etiológico de la tuberculosis. Algunas características importantes: inmóvil, ya lo dijimos, aerobio facultativo, crecimiento lento, de 4 a 6 semanas tengo que esperar para yo poder ver el
positivo, un resultado, la temperatura óptima 37 grados centígrados y SPH neutro. Algunos tips importantes de Mycobacterium. Crecimiento en ramificaciones formando los famosos clumps. Esos clumps son estas aglomeraciones que se forman del microorganismo. Altamente adaptativo y puede sobrevivir en condiciones de estrés y nutrientes limitados. A pesar de que es exigente para los nutrientes, si se los limitamos durante cierto tiempo, puede sobrevivir. Utilización de ácidos grasos como fuente de carbono y energía, fuente de ATP. Mycobacterium tuberculosis es capaz de producir lípidos de cera que forman una capa protectora y es esa capa tipo cápsula que nosotros ya hemos hablado hace unos minutos atrás, que le confieren resistencia. ¿Resistencia a qué? A la respuesta inmunológica y resistencia a las condiciones que se encuentran en el medio ambiente. Resistencia física. La bacteria puede entrar en un estado de latencia y eso es lo que pasa con la mayoría de los pacientes en los cuales vemos una reactivación de la tuberculosis, donde permanece inactiva dentro de las células del hospedador, lo que le permite evadir el sistema inmunológico y persistir durante años. En escenarios como el de nosotros, les puedo decir que quizás, y a lo mejor hasta me quedo corta, en un 60%, 70% de la población, quizás ya estuvimos en contacto con Mycobacterium tuberculosis y estamos nosotros albergando el microorganismo, pero siempre y cuando estemos en condiciones nutricionales, en un estatus inmunológico óptimo, tenemos limitado, tenemos a raya el microorganismo. ¿Por qué? Porque en ningún momento presentamos ningún tipo de sintomatología clínica. Obviamente, bien, bajo determinada situación, presencia clínica y le damos tratamiento, obviamente vamos a eliminar a Mycobacterium tuberculosis. Pero habrá quienes estamos caminando en la vida, no hay ningún problema, y yo tengo mi Mycobacterium, siempre y cuando no haya una inmunosupresión. Entre el 60-70% de la población en la región latinoamericana, a lo mejor estuvimos en contacto con Mycobacterium tuberculosis y aquí el germen. Es un germen que es altamente contagioso, infectante de hecho, y por ejemplo, a ver qué les puedo decir, si nos sentamos, si me estoy sentado aquí y el compañero tiene tuberculosis y tose, yo rápidamente voy a adquirir el agente infeccioso, rápidamente me voy a infectar, me voy a contaminar. Como le digo, todo depende del estado nutricional, inmunológico de cada individuo, pero es altamente contagioso. Y bueno, y eso es lo que nosotros vemos en nuestro ambiente, en nuestro medio. No, la respuesta inmunológica retardada es la respuesta que se genera frente a Mycobacterium tuberculosis y la evaluamos a través del PPD. Del PPD, que es la prueba de la tuberculina, que es la prueba que ustedes le van a hacer a los pacientes para ver si están en contacto, si estuvieron en contacto con la enfermedad. Sí, porque recuerden que todos nosotros, si en este momento nos hacemos el PPD, probablemente lo tengamos positivo. Entonces, yo no sé si realmente fue porque estamos vacunados, estamos vacunados para la BCG, pero también tenemos que tener en cuenta que la BCG no protege para la tuberculosis. La BCG que le colocan a los bebés al nacer protege es para la meningitis y la osteomielitis producida por Mycobacterium, no para la forma pulmonar. Entonces, vamos a ser positivos al PPD porque estamos vacunados o vamos a ser positivos al PPD porque estamos en contacto o estuvimos en contacto con el germen. Ahora, para saber si la tuberculosis está activa o inactiva, ustedes tienen que hacer como médicos otra serie de exámenes, otra serie de evaluaciones para determinar si hay una reactivación, si es una tuberculosis aguda, activa en este momento, es otra cosa. Desde el punto de vista de la epidemiología, fíjense, datos recientes, lo más reciente que podemos compartir Venezuela con la Organización Mundial de la Salud, con la OPS, es saber que en el 2022 la tuberculosis se convirtió en la segunda enfermedad infecciosa que más muertes causó en todo el mundo después de COVID. Y esto tiene una explicación, esto tiene una razón de ser, y es porque recuerden que durante la pandemia COVID se abandonaron todos los programas.
en paralelo que había para tratar enfermedades infecciosas, entre ellas tratar la tuberculosis. La tuberculosis es una de las principales causas de muerte relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos. De hecho, lo vimos el miércoles, recuerden. La alta tasa de mortalidad que estamos viendo en el mundo por resistencia a los antibióticos. Entonces, ahí tenemos también encasillado, no solamente a Pseudomonas, Enterobacter, sino también va de la mano Mycobacterium tuberculosis. En el 2022, fíjense, 10.6 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.3 fallecieron por esta causa. O sea, las cifras son realmente altas. Pero lo más importante es que la tasa de coinfección, tuberculosis, HIV, también continúa en incremento. Entonces, aquí por lo menos yo les hablo de la experiencia que teníamos en nuestro escenario en Venezuela y en la región latinoamericana. Todo paciente que curse con HIV, que sea HIV positivo, en algún momento de la evolución de la enfermedad va a desarrollar tuberculosis. Obviamente estamos hablando de pacientes que por alguna circunstancia no tengan los medicamentos al día, no tengan sus controles, pero la gran mayoría desarrollará, si no tuberculosis, toxoplasmosis. Entonces, la tasa de infección es muy alta. Y la tasa de infección es muy alta también aquí en Venezuela, en las cárceles. Ya vamos a ver, en el ambiente carcelario es muy grave lo que estamos viviendo con tuberculosis. De todos modos, cuando ustedes estudien la diapositiva, aquí tienen la meta que persigue la OMS, que a través del programa Fin de la Tuberculosis para el 2035 realmente haber disminuido de manera muy importante el número de casos en la región. Esto que está aquí es lo que yo les decía, fíjense, en el 2020, cuando tenemos la presencia de COVID, aumenta la tuberculosis. Las muertes por tuberculosis aumentan por primera vez en más de una década. No solamente aquí, en diferentes países. Fíjense, menos personas fueron diagnosticadas y tratadas. Claro, todo se concentró prácticamente en COVID. Y menos recursos para los servicios esenciales de tuberculosis. Recuerden que todos los países estaban volcando los recursos era en tratar el problema de COVID. No solamente aquí, en todas partes. En Europa fueron millones de euros que se invirtieron para las vacunas, para poder tratar COVID, y se dejaron de lado muchos programas, entre ellos el de la tuberculosis. Aquí tienen algunos datos también para que ustedes luego los vean. Tuberculosis en el 2020, 8.639 casos en Venezuela. Y aquí tienen la progresión. En la región central del país es donde tenemos el mayor número de casos concentrados. En Mérida manejamos, para esa fecha, 91 casos. Y la tuberculosis en Venezuela, desde el punto de vista del riesgo, lo que representa para los espacios y para las personas que se encuentran en las cárceles privadas de libertad, prácticamente podemos decir un 90% de los pacientes que están en espacios carcelarios aquí en Venezuela registran infección por tuberculosis y de manera activa. Son individuos que se conocen como individuos bacilíferos, ¿sí? Activamente están transmitiendo la enfermedad, pero claro, nosotros ya sabemos cuáles son las condiciones, fíjense, de los pacientes. Y un hecho que facilita mucho la permanencia de Mycobacterium tuberculosis en el ambiente es la falta prácticamente de luz. ¿Qué les acabo de comentar? Él crece y se protege muy bien si no hay luz, si no hay calor en el ambiente, pero si tenemos un espacio, prácticamente abrimos las ventanas, ventilado, donde hay cierto calor, ya bueno, ahí dificultaremos la transmisión. Pero si es un espacio como esto que está aquí, húmedo, sin luz, aquí se facilita mucho la transmisión de Mycobacterium tuberculosis. Entonces hay, de hecho, la tasa en las cárceles, usted me ve, 70 veces más alta en comparación con otros países de la región. En Venezuela. En Venezuela la tasa de infección es muy alta dentro de estos espacios. Fíjense que incluso dentro de los estándares de estas tasas, nosotros ya vamos, en el 2022, 2021 aproximadamente, ya estábamos en 47 casos por 100.000 habitantes. Aumentó mucho. En cuestión de 5 años, que estábamos en el orden de 10,
15 pacientes, 15 enfermos por 100.000 habitantes, ya vamos rondando los 47. Y eso va en aumento, muchachos. Es demasiado. Es mucho. Porque somos como 20 millones de personas. Es mucho, claro. El doble. Aumentamos el doble prácticamente. Mucho. Entonces vamos a conocer algunos de los factores de virulencia de Mycobacterium tuberculosis. ¿De qué se va? Fíjense, ¿cómo se transmite? Aerosoles, microgotas de pacientes bacilíferos. El paciente, cuando le digan paciente bacilífero, es un paciente que ustedes saben que está activo en la tuberculosis y que al toser, al emitir aerosoles, microgotas, es un paciente con posibilidades de infectar un número importante de individuos a su alrededor. Manejo de animales infectados también es una de las formas de infectarse, y el consumo de productos lácteos no pasteurizados. Ya dijimos que es sensible a la pasteurización. Entonces, ¿cuáles son los elementos de los que se vale Mycobacterium? Primero, la cápsula, fíjense, de polisacáridos y LAM. ¿Qué hace? Defiende y evade la respuesta inmunológica y bloquea la expresión de las moléculas clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, necesarios para el reconocimiento antigénico. Y ahora vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es la respuesta inmunológica, porque eso es clave para poder entender la patogenia de la infección por Mycobacterium tuberculosis o la tuberculosis, cómo se genera la enfermedad. Frente a este germen es muy importante la generación de interferón gamma. Interferón gamma forma parte de lo que se conoce como perfil de citoquinas TH1. El perfil de citoquinas TH1 es un perfil producido por las células. Y ahí tenemos interleuquina 12, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleuquina 1, toda una serie de interleuquina 2, también toda una serie de citoquinas que activan a los linfocitos T. Es decir, una respuesta de tipo celular. Cuando ustedes escuchen un patrón de respuesta TH2, estamos hablando de citoquinas antiinflamatorias. Entre ellas tenemos interleuquina 4, interleuquina 10, factor transformador del crecimiento beta. Entonces, en tuberculosis, cuando falla el brazo de la respuesta inmunológica celular, tengo problemas para responder frente a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿qué hace el microorganismo? Inhibe o evade el reconocimiento antigénico. Entonces, si yo no tengo reconocimiento antigénico de parte de esta molécula y tampoco tengo la producción de interferón gamma ni la expresión de los receptores, entonces no voy a tener respuesta. Él está haciendo de una manera que el sistema inmunológico no lo reconoce. ¿Qué hace en principio? Se protege. Entra por fagocitosis utilizando los receptores PAM, los receptores TOL, pero una vez que está dentro del macrófago, allí es donde va a vivir durante todo su ciclo de vida. El Mycobacterium va a vivir dentro de los macrófagos. Tenemos además los ácidos micólicos, ciclopropano y cetonas, que forman parte también de la estructura de los ácidos micólicos. ¿Qué hace? Reduce la permeabilidad de la membrana celular. Y al reducir la permeabilidad de la membrana, ¿qué pasaría? Al reducir la bacteria permeabilidad. ¿Ah? ¿Qué? No, si reduce es que no entra. Puede regular los nutrientes, pero más que para regular los nutrientes, porque tiene mecanismos, tiene el sistema, precisamente, tiene el sistema enzimático que está aquí, faz 1 y faz 2, que le permite la síntesis de novo, de líquidos y de ácidos grasos. Pero ¿qué preocuparía más a nosotros cuando los antibióticos, al llevar a cabo todo ese mecanismo, reducir la permeabilidad, no van a penetrar los antibióticos? Entonces ya otro mecanismo de evasión. Tiene además, fíjense, quinasas, proteínas enserinas y treoninas, y esta proteína que está aquí, que lleva a cabo el proceso de regulación metabólica de la bacteria. ¿Por qué es importante la regulación metabólica? Ya lo acaban de decir allí. Disminuye los nutrientes en el interior del macrófago. No importa, regula su metabolismo y disminuye la actividad metabólica. Al disminuir la actividad metabólica, pues entonces no voy a requerir tantos nutrientes y puedo permanecer allí de manera latente. Interfiere además en las vías de señalización celular para la producción de citoquinas.
tiene el famoso factor cuerda, ya lo dijimos, que facilita la adherencia, facilita la aglomeración del microorganismo y es un inductor de una u otra manera de la respuesta inmunológica, pero resulta que el Mycobacterium tuberculosis desvía la respuesta inmunológica. Estamos diciendo que TH1 es la que necesitamos, una respuesta de tipo celular, pero el Mycobacterium tuberculosis va a forzar la respuesta inmunológica para que se exprese el brazo humoral, es decir, anticuerpos. Yo no hago nada con anticuerpos frente a Mycobacterium tuberculosis, necesito la célula. Entonces, él está bloqueando todas las vías para que se active el linfocito TCD4. Tiene además sulfatidos, este elemento que está aquí, y tiene esta proteína que inhibe la fusión del fagolisosoma, que ya sabemos, está bien, entró por fagocitosis, no hay problema, pero una vez que entra por fagocitosis, recuerden que las vesículas en el interior del macrófago activan todo el mecanismo de formación del fagolisosoma. Entonces tiene un mecanismo a través de estas proteínas de poder romper la membrana del fagosoma y escapar al citosol y vivir allí. Entonces, logra todos estos mecanismos de evasión. Además tiene enzimas como ureasa, arginasa, glutaminasa y asparaginasa. ¿Alguna pregunta en cuanto a los mecanismos, lo que utiliza Mycobacterium? Y en esta diapositiva que está aquí, cuando ustedes la estudien con calma, se sientan, aquí tienen representado todo el esquema de cómo es el mecanismo de infección de Mycobacterium tuberculosis. Repasándolo así rápidamente, tenemos, en primera instancia dijimos que entra por fagocitosis y vive dentro de los macrófagos. Entonces, la bacteria entra al pulmón vía inhalación, se enfrenta al macrófago, a los macrófagos alveolares, se encuentra con la célula, entra a través de los receptores PAMP y los receptores TOL. Entonces, si este mecanismo que está aquí no logra eliminar a Mycobacterium tuberculosis, entonces él va a tener dos vías para poder entrar finalmente al epitelio, que son las que está aquí, y aquí se los dice. Si esto falla, entonces invadirá el parénquima por dos vías. Primero, infectando directamente las células parenquimatosas, que está aquí el epitelio, o en su defecto, infectando los macrófagos y utilizándolos como un caballo de Troya. ¿Para qué? Para que finalmente logre inducir en la respuesta inmunológica la aglomeración, la formación del famoso granuloma o tubérculo, que esos granulomas no son más que la presencia de linfocitos T, células B, células NK, macrófagos, todos se concentran y forman el famoso granuloma. Las células dendríticas se ubican alrededor, pero todo esto, ¿para qué les sirve a Mycobacterium tuberculosis? Para protegerse y para estar dentro. De todos modos, el sistema inmunológico sabe y es consciente que esta es una manera de aislar al microorganismo, de mantenerlo ahí, aislarlo del resto del organismo. Entonces, luego tenemos la situación de que por alguna circunstancia bajan las defensas, hay un mecanismo de inmunosupresión, esto se va a abrir. Y al permitir la salida de Mycobacterium tuberculosis, este granuloma se va a abrir, entonces ahí es cuando viene la tuberculosis pulmonar por un lado y por el otro lado la tuberculosis miliar o la tuberculosis diseminar. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en las imágenes radiológicas de un paciente. Vamos a ver lo que se conoce como gaseificación, licuefacción, vamos a ver las cavidades, las estructuras cavitadas, que simplemente son espacios grandes, que ustedes saben cuando lo ven en la imagen radiológica, que ha habido una ruptura de los granulomas y entonces está cavitando Mycobacterium tuberculosis, está formando mayor cantidad de lesiones a lo largo del pulmón, forma granulomas y esos granulomas se pueden extender a otros órganos. Y eso es lo que se conoce como la tuberculosis miliar. Entonces, este es el mecanismo. Fíjense, aquí de hecho se les coloca, en primera instancia deberían participar las citoquinas del perfil TH1, pero fíjense que luego, cuando Mycobacterium tuberculosis sale del granuloma, fíjense, puede haber una expresión de interleuquina 4, 6, 10 y factor de crecimiento transformador beta, que son citoquinas que orientan la respuesta inmunológica hacia el lado humoral, hacia anticuerpos. Eso no nos sirve.
los anticuerpos para Mycobacterium no sirven. Entonces, él mismo induce la respuesta equivocada. Cambia todo para que la respuesta sea de anticuerpos y no celular. Bueno, este es un paciente en cama con tuberculosis. Vamos a ver aquí las enfermedades. Tenemos la tuberculosis pulmonar, activa o inactiva. Eso lo van a decidir ustedes con la clínica. Como les digo, si realmente está activa o no. ¿Cómo lo van a decidir ustedes? Bueno, explorando el paciente, viendo los resultados del laboratorio, viendo la imagen radiológica. Y en todo caso podemos tener una tuberculosis primaria, una primaria progresiva, una tuberculosis pulmonar crónica con la formación de granulomas y cavidades. Y en las manifestaciones clínicas del paciente, ¿qué vamos a ver? Hay pérdida de peso, hay anorexia, sudor nocturno, esto es muy característico. Tos, pérdida de peso, sudoración nocturna, nunca dejen de lado a Mycobacterium tuberculosis. Piensen inmediatamente en la posibilidad de Mycobacterium tuberculosis. Fiebre, fatiga, tos mayor de 3 semanas. Que la tos no es normal, ¿no? Cualquier paciente dice, no, pero puede tener tos por alguna otra circunstancia. Si es mayor ya de 3 semanas y se acompaña, por supuesto, de fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, pensemos en Mycobacterium tuberculosis. Hay hemoptisis y dolor torácico. En el caso de una tuberculosis pulmonar activa, ¿qué vamos a ver? Aquí en esta imagen, en estas radiografías, esos pacientes diferentes en dos condiciones distintas. Aquí, este punto, esta aglomeración que ustedes ven aquí son los famosos nódulos, infiltrados nodulares. Y aquí también tiene otro, esto es característico de tuberculosis. Y por otro lado tenemos la cavitación, que no sé si ustedes logran ver aquí, que es como un espacio, ¿lo ven? Más oscuro, bueno, esa es la cavitación. Y eso es la ruptura de granulomas en el parénquima pulmonar que permiten la salida de Mycobacterium y comienza entonces a diseminarse para formar mayor cantidad de granulomas. Estas imágenes, si ustedes las ven en la radiografía de un paciente, esto es una tuberculosis activa. Ahora, si hay una imagen radiológica de un paciente en el que ustedes sospechan que pudiera tener una tuberculosis y nosotros vemos calcificaciones, es decir, puntos similares a este tipo, unos puntos de este tipo, puntos que se ven como perlitas a lo largo de toda la imagen pulmonar, esos son calcificaciones propias de una infección pasada por tuberculosis. Entonces, en ese caso, ustedes sabrán que el paciente no tiene una tuberculosis activa. Necesitan, obviamente, apoyarse con las imágenes. ¿Ahí se podría decir que está en estado de latencia? Sí, pues, de hecho puede estar en un estado de latencia, claro. Si no está activa, es inactiva o estado de latencia el paciente. La tuberculosis miliar, que es la tuberculosis diseminada, hay presencia de granulomas a todo lo largo del pulmón. En esta imagen, no sé si ustedes logran ver los granulomas. En este dibujito se ven granulomas. Bueno, es la imagen que ustedes ven a todo lo largo del pulmón. ¿Sí lo ven? De una estructura, son como muchos puntitos. Cuando vean la imagen para estudiar, ahí lo van a apreciar mucho mejor. Esos son granulomas activados. Luego el proceso de la liquefacción, la cavitación, comenzamos a ver granulomas. Y esos granulomas los podemos ver en otros órganos también, hígado, el riñón. Y por supuesto tenemos la meningitis crónica, que es una tasa de mortalidad muy alta, y la vemos sobre todo en pacientes HIV positivos, en pacientes que cursan con una inmunosupresión muy grande, o en su defecto pacientes que hayan sido trasplantados y en cuyo caso pues el tratamiento de inmunosupresión no dio resultado y podemos tener entonces la reactivación de una tuberculosis. Reactivación porque quizás el paciente al que se le aplicó el trasplante ya había tenido en algún momento de su vida tuberculosis. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico va a ser clínico, por supuesto, lo van a llevar a cabo ustedes, el médico, el examen físico, van a pedir su radiografía de tórax y van a hacer la prueba de la tuberculina, la prueba de PPD. La prueba de la tuberculina, el PPD, es esta que está aquí. No sé si alguno de ustedes se la han realizado, si en algún momento se la aplicaron, pero de todos modos, esa prueba de PPD es como les comentaba, en nuestro ambiente no tiene sentido hacerlo porque nosotros estamos vacunados.
Solo que en ese caso ya nosotros tenemos que ver entonces los grupos de riesgo. ¿A quién le van a aplicar ustedes la prueba de PPD? A los pacientes inmunosuprimidos, que son los pacientes o los grupos de riesgo. La OMS divide los pacientes en diferentes niveles de riesgo. El primer nivel de riesgo son los pacientes VIH positivos. El segundo nivel de riesgo son pacientes que han estado en contacto con pacientes positivos para tuberculosis. Y el último nivel de riesgo son pacientes que han recibido la vacuna y en algún momento pudieran, por una circunstancia específica, tener reactivación de la enfermedad. Nosotros, como les digo, vamos a tener positivo el PPD. Yo lo van a usar ustedes solamente quizás en el servicio de infectología para verificar que el paciente que están tratando con HIV no esté cursando por una tuberculosis activa. En todo caso, ¿en qué consiste? Como ya les dije, es una porción antigénica, es una proteína purificada de Mycobacterium que ustedes la van a inocular, la van a inyectar en la capa superficial de la piel a una concentración determinada. Eso, la OMS nos da tablas. Ustedes van a tener diferentes tipos de tablas, porque esas tablas, por supuesto, son diferentes para la población pediátrica, son diferentes para los pacientes con HIV, son diferentes para los pacientes inmunocompetentes. Tienen todo una guía, un manual para poder aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Al cabo de, una vez que ustedes lo aplican, le decimos al paciente que regrese a las 48 o 72 horas al consultorio o al ambulatorio. ¿Para qué? Para poder medir la induración que se forma una vez que se le aplica el PPD. Esta es la induración. Entonces, ustedes luego van a medir. ¿Qué es lo que voy a medir exactamente? ¿Voy a medir el eritema? No vamos a medir. El eritema es la zona enrojecida que se puede presentar producto de haber colocado un antígeno extraño, una sustancia extraña. Eso no. Vamos a medir es el nódulo. Aquí está el nodulito, la pápula. ¿La ven? Aquí que se forma. Ustedes la van a señalar, ustedes van a medir. La distancia o la medida, el diámetro que esperamos es de 5 milímetros a 15 milímetros. Si es menor de 5 milímetros, nosotros vamos a decir que es negativa. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado. Una prueba negativa no quiere decir que el paciente no tenga tuberculosis. Porque si estamos con un paciente HIV positivo, recuerden que un paciente HIV positivo se puede tornar alérgico. No solamente el paciente HIV positivo, también un paciente que tenga una enfermedad autoinmune. El paciente alérgico, recuerden que son los pacientes que no están respondiendo. Por alguna circunstancia el sistema inmunológico no responde. Entonces, ojo, no quiere decir que no es negativa, el paciente no. Recuerden que para el diagnóstico final ustedes tienen que valerse de otras herramientas, pero esto orienta. Si está en 5 milímetros, que es positiva, ahí pudiera pensar yo entonces que es un paciente HIV, que está comenzando a dar positiva la prueba, pero por su inmunosupresión finalmente no forma el nódulo que espero. Y vamos a tener hasta 15 milímetros, de 10 a 15 milímetros, en pacientes vacunados, por ejemplo, que tengan una respuesta celular óptima. Porque ¿qué estoy generando yo ahí? Si estoy colocando un antígeno extraño, le estoy diciendo al sistema inmunológico que responda. Entonces, si yo estoy con mi sistema inmunológico apto, competente, voy a generar la famosa respuesta de hipersensibilidad retardada que necesitamos de 48 a 72 horas para poder desarrollar. O sea, necesito ese tiempo para que los linfocitos T se activen, reconozcan el antígeno, lo procesen en el contexto de la molécula clase 2 del complejo mayor de compatibilidad y generen esta respuesta, que esto es una respuesta inflamatoria. Esto es sistema inmunológico. Entonces, tendremos una induración de 15 milímetros si el paciente ha sido vacunado, ojo también, o si el paciente no fue vacunado y está cursando con una tuberculosis activa. Sí, tienen que tener el espectro abierto de todas las posibilidades que se pudieran presentar. Esa entonces es la famosa prueba del PPD, tuberculina, o la prueba de Mantux, que fue el médico noruego que la diseñó. Entonces seguimos con el diagnóstico. Desde el punto de vista del laboratorio, los laboratorios de referencia para poder trabajar con Mycobacterium tuberculosis deben ser laboratorios P2, P3. En todo caso, si no es todo el laboratorio P2, P3, tenemos que tener una campana de flujo laminar, solo para poder procesar Mycobacterium si vamos a trabajar con cultivo.
Ahora, si en un laboratorio nosotros vamos a hacer vaciloscopía, ¿sí? Necesitamos una campana de flujo laminar para poder trabajar los esputos, las muestras que nos van a llegar, pero si vamos a trabajar con cultivo, entonces ahí sí necesitamos ya un espacio solamente destinado a trabajar con cultivo. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? La coloración para bacilos ácido alcohol resistentes, que es la famosa baciloscopía, que tiene un 80% de sensibilidad. ¿Qué cultivo vamos a utilizar? El cultivo estándar. Hay muchos cultivos para Mycobacterium tuberculosis, pero el cultivo estándar es el cultivo de Lowenstein-Jameson. Es un cultivo que se prepara utilizando albúmina, huevo. Se utilizan las proteínas, la albúmina. Hay otros agares, tenemos ensayos de ELISA, cromatografía. Hay ahorita cualquier cantidad de pruebas para poder realizar diagnóstico de Mycobacterium. Y nosotros contamos aquí en el estado, en media hora con el equipo de no sé, todavía cuentan en el laboratorio de microbiología con el GeneXpert. No está funcionando. Bueno, el GeneXpert les cuento, es una tecnología de biología molecular. El equipo lo tienen aquí en el hospital, estaba funcionando, me dice que falta una pieza, pero es un equipo lo que hace es detectar ADN. Multiplica manera de sonda, como si fuera una sonda híbrida, y tenemos por herramientas de biología molecular diagnóstico incluso hasta 2 horas podemos tener. Y se trabaja directamente con la muestra de paciente. No tengo que hacer el aislamiento del ácido nucleico previamente, ni procesarlo, ni esperar, como el PCR en tiempo real, que en ese caso sí podría tenerlo en 24 horas. Pero con el GeneXpert lo tenemos en un momento. Incluso el GeneXpert no solamente diagnostica, sino que también nos da un indicio de la resistencia al antibiótico. Nos puede indicar cómo es la resistencia. Antibióticos, tratamientos que vamos a utilizar: isoniazida, rifampicina, streptomicina y el etambutol. Como les dije en principio, el tratamiento para tuberculosis es un tratamiento igual que para la enfermedad de Chagas. Son tratamientos que son dados solo por el ministerio. No es que yo voy a la farmacia y compro el antibiótico, eso tiene que ser asignado. Tengo que ir a la Corporación de Salud, al programa de enfermedades respiratorias, en el hospital, ellos entregan el tratamiento y se lleva un control. Estos son los antibióticos que se destinan. Y recuerden, bueno, también el control con la vacuna. La vacuna BCG se aplica solamente hasta los 4 años, es efectiva. Importante, la vacuna BCG no es producida a partir de Mycobacterium tuberculosis, es producida a partir de Mycobacterium bovis. No es Mycobacterium tuberculosis, es Mycobacterium bovis. Utilizamos antígenos proteicos para poder diseñar la vacuna. Y solo previene meningitis y osteomelitis, no previene la tuberculosis pulmonar. De manera tal que si yo estoy vacunada para evitar meningitis y osteomelitis por BCG, yo no quedo exenta de infectarme con Mycobacterium tuberculosis y desarrollar la forma respiratoria, siempre y cuando el sistema inmunológico, por supuesto, esté comprometido. Bueno, dentro de tan importante fue, como yo les comentaba en principio, el tema de la tuberculosis a lo largo de la historia, que en el Museo del Prado, en España, hay lienzos, hay pinturas, solamente, digamos, los artistas las destinaron para poder reflejar el caos que representaba en ese momento, en el caso de 1562, por ejemplo, las muertes en Europa por tuberculosis. Entonces, ya estaba en la mente de estos artistas, y este lienzo que reposa en el Museo del Prado en España data de 1562, y el título del cuadro es El triunfo de la muerte. Si ustedes ven la historia, pues ya hacía referencia a todas las pestes, entre ellas tuberculosis, que estaban diezmando la población en ese momento. Y este tipo de cuadros también reposan en el Museo del Prado, pero todos hacían referencia a la presencia de tuberculosis ya en Europa. Fíjense, hasta los artistas ya lo reflejaban. Vamos a ver entonces ahora, finalizamos con Mycobacterium lepre y con las micobacterias atípicas. Mycobacterium lepre es el agente etiológico de la lepra o enfermedad de Hansen, también se conoce como bacilo de Hansen. Cursa con características muy similares a Mycobacterium tuberculosis, solo que no se ha logrado cultivar
en medios artificiales ni tisulares. La única forma de mantener para estudios a Mycobacterium leprae es utilizando modelos animales. Es la única forma. La enfermedad de notificación obligatoria, eso sí, para las autoridades sanitarias. El bacilo se reproduce de manera muy lenta, incluso en estos modelos animales que tenemos, y no es altamente infecciosa, se transmite por contacto directo y continuo. A diferencia de lo que uno pensó durante muchos años a lo largo de la historia, a uno le decían en la historia de lepra, y uno pensaba que bueno, eso era nada la tragedia, incluso hasta en bíblica. Bueno, en la Biblia, en los textos de historia y en Europa, a los que usaban con lepra les colocaban una campana. Entonces, cuando uno escuchaba la campana en las calles, uno sabía que venía un leproso, porque era obligatorio que llevara su campana. Eso no solamente porque es un texto bíblico, eso está documentado en la historia. Claro, los aislaban, los bailaban, incluso los llevaban a islas, ¿sí? Los mantenían aislados. O sea, realmente es una tragedia sufrir de lepra, padecer de lepra. Como le digo, una enfermedad histórica. Hoy en día, por supuesto, todo eso cambia. Ya sabemos muy bien cómo es la situación de la lepra. De hecho, no es que él tenga lepra, por ejemplo, y yo estoy con él y me voy a contagiar, que ya mismo me contagié de lepra, no. El contagio con la lepra tiene que ser directo con la persona, por supuesto con aerosoles, pero tiene que ser continuo durante cierto tiempo para poder infectarse y es más, hasta manifestar la enfermedad puede llevar 20 años, 15, 20 años. Entonces ya, por supuesto, la idea de la concepción cambia muchísimo, pero es una enfermedad que siempre estuvo estigmatizada con esto de que era la tragedia, ¿no? Y aislarnos. En cuanto a la epidemiología, ¿qué nos dice la OPS de los datos que tenemos del 2011 al 2020? ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. Luego de Brasil, estamos ocupando, fíjense, el cuarto lugar, con 143 casos nuevos en el 2020. Y en este mapita que está aquí, luego cuando ustedes estudien, van a tener la diferencia de casos entre el 2019 y 2018. Si mal no recuerdo, creo que aquí era del 2018 a 2019, era aproximadamente 40 y tantos casos, 46 casos creo que dice, aquí. Es lo que registra aquí. Pues entre paréntesis tienen 291, 291 lo que teníamos en el 2018, se sumaron 46 casos más en el 2019. Entonces, eso siempre nos da una idea de dónde estamos. Lo que yo les digo, siempre es importante conocer las estadísticas. En cuanto a la forma o visión general de la epidemiología, fíjense, durante la pandemia igual sucedió con lepra. Los indicadores de lepra de la región disminuyeron. No sabemos si disminuye, porque realmente disminuyó o porque no teníamos notificación de casos. Hay que pensar que es precisamente por eso no hubo notificación de casos. En el 2022 se registraron 174.000 casos, nuevos casos en las Américas, 21.000. Y allí tienen entonces la distribución de los países en el 2022. Estas son cifras, muchachos, oficiales publicadas por la OMS. Cuando estén estudiando, si tienen tiempo de leer este artículo, lo pueden buscar incluso, es de acceso libre. Este artículo lo realizamos en el laboratorio de salud pública, de microbiología, y fue un caso aquí en Mérida, porque aquí tenemos lepra también, incluso en la zona, toda la zona de Panamericana, Tobar, incluso aquí mismo, zonas cercanas a Ejido, hemos tenido pacientes diagnosticados con lepra. Pero pensábamos en un principio no, aquí no, en Barinas, en Trujillo, pero hemos tenido pacientes muy cercanos. Este fue un paciente de Trujillo que fue diagnosticado en el laboratorio y un paciente que paseó por diferentes servicios de dermatología hasta que finalmente pues lo refieren al servicio de nosotros de infecciosas en el laboratorio, le tomamos las muestras, se hicieron los estudios histopatológicos y finalmente pues se da con el diagnóstico de una lepra lepromatosa por el tipo de lesiones, solo que claro, las lesiones son muy similares. Cuando ustedes vean hongos, micosis subcutáneas, las lesiones son muy similares y al paciente se le trató durante mucho tiempo como si fuera una micosis. En realidad era una lepra lepromatosa. Factores de virulencia. ¿Qué les llama la atención en esta lámina de factores de virulencia?
no hay nada. Solamente me dice que esté en el interior de los macrófagos, las células de Schwann. ¿Dónde están las células de Schwann? Sistema nervioso, reservorios endémicos, ya lo habíamos comentado, que achicamos, mecanismo de transmisión, igual las microgotas. ¿Qué pasa? No tenemos hasta ahora muy claro, no está muy clara cuál es la situación de Mycobacterium leprae. No tenemos muy claro aún cuáles son exactamente todos los mecanismos de virulencia o patogenicidad, porque solamente expresa esto que está aquí para infectar las células. Glucolípido, aquí está, fenólico 1, la proteína GLP-1, ¿qué hace? Que le permite unirse a receptores de complemento, unión a las células de Schwann. ¿Por qué? Porque Mycobacterium leprae finalmente tiene una afectación importante de las terminaciones nerviosas. Lipoarabinomanano, igual que veíamos en el caso de Mycobacterium tuberculosis. Fíjense, inhibe la presentación antigénica, eso es compartido con Mycobacterium tuberculosis. Y el complejo de proteínas EE1 que inhibe la unión fago-lisosoma. Quedan muchos vacíos aún para poder comprender a Mycobacterium leprae, como les digo, debemos mantenerlo en modelos molinos. Solamente son sitios de referencia que se dedican al estudio formal del mecanismo de inmunopatogenicidad de lepra, porque estudios histopatológicos tenemos excelentes, muy buenos, pero todavía nos falta mucho conocer de este germen. La respuesta inmunológica, ¿qué nos dice? Hay dos cuadros clínicos de lepra, que es la lepra tuberculoide, digamos en cierto modo, que es la más leve, y la lepra lepromatosa. En el caso de la lepra tuberculoide tenemos una respuesta celular y humoral con predominio de la respuesta celular, que es la que necesitamos. Pero en la lepra lepromatosa, que es esa lepra que compromete los miembros de un paciente, que pierde los miembros, hay mutaciones, por ejemplo, de los dedos de la mano, hay mutación facial. En ese tipo de lepra tenemos una respuesta humoral. ¿Qué hacemos con la respuesta humoral? Nada. Necesita una respuesta de tipo celular. Entonces, por diferentes mecanismos, está evadiendo y está inhibiendo la respuesta celular. Por eso, no es efectivo la respuesta en ese momento. Fíjense, estas son las lesiones que nosotros vemos en el caso de pacientes con lepra lepromatosa. Fíjense cómo hay amputación, van perdiendo los diferentes dedos de la mano. Y en el caso de las enfermedades, ¿qué podemos decir? Fíjense, hay una asociación importante, esto es interesante. Hay una asociación de alelos del sistema del complejo mayor de histocompatibilidad asociados a la aparición de la enfermedad. En los pacientes que tienen lepra tuberculoide, hay una expresión, una sobreexpresión en todo caso del alelo HLA de R2. Estas son moléculas del complejo 2 de histocompatibilidad. Y en el caso de lepra tuberculoide tenemos otros alelos que se expresan. Hay una enfermedad granulomatosa que afecta el sistema nervioso central, afecta otros órganos también. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a ver lesiones en piel, máculas, pápulas, pérdida de sensibilidad en manos y pies. Llega un momento en que los pacientes con lepra pierden la sensibilidad. Mycobacterium logra afectar las terminaciones nerviosas, se pierden las terminaciones nerviosas. Entonces, al perderse terminaciones nerviosas, perdemos sensibilidad, perdemos factores sensoriales. Entonces, fíjense cómo vamos viendo la evolución de la enfermedad. Y esto, por supuesto, es de larga data. Esto no ocurre en cuestión de meses. Esto es años, los pacientes con esta situación. No se ve muy bien en esta diapositiva, pero quería mostrarles en el caso de la lepra tuberculoide las zonas hiperpigmentadas, bien limitadas en el paciente, aquí las tienen, están muy bien limitadas. En este caso de lepra hay pérdida de glándulas sudoríparas, folículos pilosos, hay afección nerviosa inicialmente. En este caso sí hay un dolor neurítico, que no lo vamos a tener en lepra lepromatosa. En lepra lepromatosa sí tenemos un compromiso mayor de terminaciones nerviosas. Aquí hay granulomas calcificantes con linfocitos. Esto es el estudio histopatológico. Esto es la característica del estudio histopatológico. Y si vemos en el caso
de la lepra lepromatosa, donde hay ausencia, aquí se los coloqué arriba, ausencia de la respuesta inmunológica celular específica. Fíjense cómo comienzan a aparecer lesiones cutáneas, nódulos, que tienen diversas ubicaciones en el cuerpo. Hay deformidades en el rostro, muy importantes, deformidad nasal, causa dificultad respiratoria. ¿Y qué vamos a ver desde el punto de vista de la histopatología? Esto. En los granulomas, presencia de macrófagos, células espumosas. Estas células son características, son patognomónicas, que cuando el patólogo las ve, sabe entonces que hay presencia de lepra. ¿Cuál es la diferencia con las petequias? ¿La qué? La diferencia de esto con las petequias. Petequias. Las petequias son lesiones en el endotelio vascular. Son rupturas del endotelio vascular y se presenta es tipo rash. En el caso de las petequias, tú puedes presentarlas a todo lo largo de un miembro o las puesdes presentar de manera generalizada, pero las petequias son puntos, porque hay ruptura del endotelio vascular. Es una petequia. Son laceraciones, como por fuera, ¿no? Estos son nódulos. Ya estos son nódulos, en este caso. Y esto ya, bueno, es el diagnóstico. ¿Cómo voy a diagnosticar entonces Mycobacterium leprae? Lo diagnosticamos con biopsias, haciendo biopsias cutáneas, haciendo estudios moleculares, PCR, y estudios serológicos, que en realidad no tienen mayor importancia, pero haciendo sí estudios histopatológicos. Tratamiento, aquí están los antibióticos que se emplean en el caso de lepra. Recuerden, tenemos entonces esos dos casos, lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. Y finalmente entonces terminamos explicándoles los cuadros que tenemos en el caso de micobacterias debidas a micobacterias atípicas. ¿Por qué se conocen como atípicas? Porque de verdad pues no las aislamos con frecuencia en el laboratorio, a menos que tengamos brotes específicos, sustancias determinadas, como en el caso de las pacientes que se someten a mesoterapia. ¿Cuáles son los gérmenes que se han encontrado en este caso de brotes? Mycobacterium abscessus, Mycobacterium chelonae y Mycobacterium kansas. ¿Qué hacen estas micobacterias? Producen lesiones nodulares en piel. Entonces, fíjense, producto de inyectar ampollas contentivas de productos naturales que no tienen ningún tipo de control de parte de las autoridades, entonces puede llevarnos a la contaminación de las heridas. El problema de las heridas que se presentan, las lesiones que se presentan por micobacterias atípicas, es que primero tardan mucho tiempo en curar, en cerrar. Y en segundo lugar, las cicatrices permanecen prácticamente de por vida. Eso no es posible revertir la lesión que produce. Las marcas van a quedar en la paciente para toda la vida. Entonces, lo que en un momento se pensó que pudiera ser un procedimiento estético, pues termina siendo una tragedia para la paciente, porque muchas de estas pacientes pues alegan que querían justamente un procedimiento estético, por ejemplo, para verse bien, para utilizar trajes de baño. Recuerdo que eso era lo que nos comentaba la paciente que tuvimos nosotros en el Laboratorio de Salud Pública, una muchacha joven, una muchacha tendría unos 23 años. Ella se sometió a estos procedimientos de mesoterapia. Como les dije, eran dos casos. La de 23 años fue aquí, en la ciudad de Mérida, en un gimnasio. Ella asistía a un gimnasio y en el gimnasio les ofrecieron colocar ampollas de alcachofa, productos naturales. Colocaban alcachofa y centella asiática. A ella le colocaron alcachofa. Entonces, imagínense, en los vestidores del gimnasio aplicaban el producto. Una persona que estaba en el gimnasio aplicaba el producto. El punto era que la ampolla de alcachofa se abría y de esa ampolla sacaban para diferentes pacientes. Entonces, a pesar de que cada una llevaba su jeringa, el vial era compartido entre una paciente y otra. Entonces, esa muchacha resultó con lesiones a nivel del glúteo terribles, muy terribles. Se tuvo que retirar. Y claro, lo que ella en un principio nos decía, comenzó a ser un procedimiento estético para rebajar la celulitis y utilizar traje de baño,
Luego la muchacha pues prácticamente quedó con una marca, con una cicatriz. Lo que le decimos, lo más importante es que salvó la vida, porque estuvo durante mucho tiempo hospitalizada en la clínica Mérida y luego, por supuesto, por cuestión de seguro, de cosas, fue referida a la segunda. Pero en ese caso fue por alcachofa. Y la otra fue porque no utilizaban agua estéril, ni agua estéril siquiera, para poder lavar los insumos que iban a emplear para la mesoterapia. Luego ustedes cuando estén estudiando van a ver, esta es una paciente, fíjense cómo les van quedando los nódulos, las lesiones a nivel abdominal. Donde ustedes ven los nódulos eran los sitios de punción, de inyección para rebajar la celulitis y la masa corporal. Entonces aquí está el informe médico donde sugieren diagnóstico por micobacterias atípicas. Y por supuesto, el laboratorio de anatomía patológica sugería el cultivo. Este es otro de los casos que manejaron el doctor Saverio Pérez Lopresti junto con Jacobo de Waard. Jacobo de Waard es un médico, es holandés, trabaja en el Instituto de Biomedicina en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. Él está dedicado a estudiar todo lo referente a Mycobacterium y este fue un caso realmente que impactó mucho porque fíjense cómo Mycobacterium abscessus prácticamente lesionó a la paciente precisamente tratando de colocarse productos naturales para eliminar la celulitis. Entonces ese es el problema. El problema es ir con los cosmiatras correctos y que realmente, primero no ir a cualquier sitio, primero, si es que va, no meterse en cualquier sitio para ahorrar costos. Y también ojo, porque quizás no se puede encontrar con un cosmiatra que diga, no, yo soy cosmiatra, egresado de una buena universidad, tengo estudios, pero resulta que hay que ver cómo los implementos que utilizan. Entonces, recuerden que muchos de estos productos que se usan para mesoterapia son productos naturales. Y esos productos naturales no tienen el control ni la certificación del Instituto Nacional de Higiene. No sabemos qué hay prácticamente en esos viales. Entonces, esto es lo que sucede con las micobacterias atípicas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, no ir ahora a mesoterapia. No. Corramos. En Mycobacterium tuberculosis, que era un factor de virulencia, el cordón. El cordón es un factor de virulencia. Pero... o sea, ¿Qué hace? Ajá. El factor cordón, recuerden, esto lo habíamos visto también en el caso... ¿Qué hace en la difteria? Lo vimos en nocardia y en actinomisis. Entonces, ¿qué hace el factor cordón? Permite adherencia. Además de permitir adherencia, permite la agregación de las bacterias. ¿Y para qué es el sistema este de agregación? ¿Para qué se agregan las bacterias? De una u otra manera le facilita a ella los nutrientes y la protección en el caso de estar dentro de las células del macrófago. Ese es el factor cordón. Pero esencialmente es adherencia, estructura y evadir la respuesta inmunológica. ¿Alguna pregunta, muchachos? No vayamos a mesoterapia. No. Listo.